El escritor escribe. Si alguien quiere aprender a escribir, podrá llegar a ser una persona que escribe, pero nunca será un escritor. Según Raymond Chandler, entonces, soy un escritor ya que escribo. Me faltaría saber si escribo bien y si tengo un estilo propio. El estilo no se busca. Se tiene o no se tiene y no se sabe el por qué. El íntimo menosprecio que siento por mí mismo alimenta mi autocrítica. Si esto que hoy comienzo resulta una basura o es solo mediocre, este manuscrito entonces nunca conocerá la elegancia del Garamond o la vulgaridad de cualquier otra tipografía. Juega tus cartas, aprende las reglas. Grevisolenko, varios años después, el 2 puede ganar, la carta más alta. Lo mejor para ganar aprende las reglas del juego y no es no tener miedo a perder. Juega tus cartas. Cualquier carta puede ser la carta más alta. Otra vez la misma, me la guardo en la manga. No es un as, pero quizás me apetezca mandarla tan lejos como la suerte lo quiera. Por mucho muro y valla que haya, no hallarás en mi verso frontera. Si no quieres, no la leas. Yo de igual manera te la envío con cariño y con un guiño pa' que veas. Escribo furtivo por sentirme vivo. Así me moto y me autocultivo aunque no lo creas. No prometo nada, el correo postal está en su hora baja. Aunque rompo la baraja, pues si esperas con ansia una misiva mía en que acabe esta partida, te escribo una sin falta. Corres el riesgo de no entender mi letra. No te rayes, pero no te merece la pena escucharme más temas. Encontrarás problemas. Lo mejor es que juegues tus cartas viéndome en escena. Y si sigues perdido te marco una, pero llegado el momento tú habrás de sacarla, mirarla con calma y allí podrás leer. Lo mejor para ganar es no tener miedo a perder. Escúchame, juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juégalas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, la carta más alta. Solo escúchame. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juégalas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, Es la carta más alta. Por si te supo poco, te invito a seguir leyendo esta epístola que te quise escribir. Y si te apetece, lo dejamos en tablas. Echamos un 10 de copas y apartamos las espadas. Más, yo preferiría que jugaras claro, que escribas lo que piensas, que eches ya el caballo que te pesa en la mano desde hace mucho rato. Déjalo correr y no escondas lo que te quema tanto, porque en este juego cada movimiento cuenta. Sigue leyendo o te canto las 40. Va en serio, no te comas tú solo lo que puedes compartir. Si estás lejos me lo puedes escribir, yo. Te dejo aquí mi dirección postal. Si te cansas de jugar, dedícate a mirar. Coge mi carta de nuevo y vuélvelo a leer. Lo mejor para ganar es no tener miedo a perder. Escúchame. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juégalas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, la carta más alta. Solo escúchame. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juégalas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, Es la carta más alta. Postdata, baraja bien tus cartas. A veces es uno mismo quien la mala suerte arrastra. No busques excusas, sé fiel a ti mismo. Busca tu lucha y pelea sin pecar de egocentrismo. Escoge tu objetivo y ve directo a él. Saca una carta al azar y apréndela a leer. Y si sacas la mía, pues ya sabes, amigo, atentamente, firmado, un desconocido. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, la carta más alta. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, la carta más alta. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, la carta más alta. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas. Juega tus cartas, el 2 puede ganar, la carta más alta. Juega tus cartas, aprende las reglas del juego y no te hagas trampas.